Gracias por estar una vez más con nosotros. Comenzamos esta serie hace 4 domingos atrás. Y en la primera charla, Jonathan nos habló de una palabra que es maravillosa, que es gracia, ¿cierto? Y gracia básicamente es un regalo no merecido, un regalo que recibimos de parte de Dios aún cuando no hicimos y aún cuando no podíamos hacer absolutamente nada para ganarlo. Y luego nos hicimos la pregunta, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué ocurre cuando un individuo abraza el regalo de Cristo en la cruz y esa gracia es aplicada a su vida? Y entendimos que lo que realmente pasaba es que Dios nos hacía parte de su familia. Es decir, cuando la gracia es aplicada a una persona, esa persona pasa a ser hijo de Dios. Y después, pues eso nos llevó a otra pregunta. ¿Qué podemos hacer? O mejor, ¿qué puede pasar ahora que somos hijos de Dios? Y entendimos que podíamos deleitarnos en nuestro nuevo Padre. ¿Recuerdan? Eso básicamente fue hace 8 días. También entendimos que podíamos deleitarnos y conocer la nueva familia. ¿Y cuál es nuestra nueva familia espiritual? La iglesia, ¿cierto? Podemos conocerla, podemos involucrarnos, apoyarnos, crecer juntos, en fin. Y también entendimos que podíamos disfrutar de la herencia que Dios nos promete como hijos. Y también hacíamos énfasis en que muchas personas están reclamando la promesa adelantada, ¿cierto? Sorpresa, Dios no se muere, ¿cierto? Cuando una persona muere, todos los bienes pasan a la persona que los hereda, ¿cierto? Hijos, esposa, familia, en fin. Pero Dios no muere. Y muchas personas pareciera que se están peleando ya su herencia, ¿cierto? Pero herencia no se refiere solamente a sus bienes y a lo que Él tiene, sino a lo que Él es en su esencia. Si Dios es santo, nos está llamando a ser santos y Él dice que podemos hacerlo porque somos sus hijos. ¿Recuerdan que hablamos de eso el domingo pasado? Podemos ahora empezar a parecernos a nuestro nuevo papá. Así como le heredamos a nuestro papá terrenal, tal vez los ojos, el color del cabello, la estatura, pues a este nuevo Padre espiritual también podemos empezar a heredarle ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ahora podemos parecernos a nuestro papá espiritual. Y hoy quiero invitarles a que nos hagamos todos la misma pregunta. Quiero que nos preguntemos esta mañana, ¿qué puedo hacer? Ese es el título de la charla esta mañana. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer con toda la realidad que hemos tratado de desarrollar hasta ahora? Ustedes imaginan o saben en la historia que hemos estado desarrollando de Mefiboset, ¿quién hizo la misma pregunta o una pregunta similar? David, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la pregunta que hizo David? Ajá. David preguntó un día en su rato libre. ¿Ustedes se imaginan a David paseándose por la casa real, reviviendo los momentos difíciles, pero también algunos momentos de dicha, de felicidad? Y recordó que había hecho una promesa, ¿cierto? A su amigo Jonatán. Y entonces le pregunta a sus siervos, o le hace una pregunta a sus siervos: ¿hay alguien de la casa de Saúl con quien yo pueda tener misericordia? Esa fue la pregunta que él hizo. ¿Hay alguien de quien yo me pueda compadecer? En otras palabras, lo que preguntó David es, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? ¿Y saben cómo es que David aprendió a hacer esas preguntas? ¿Cómo es que David aprendió a tener misericordia? ¿Cómo es que David aprendió a tener gracia? ¿Cómo es que David aprendió a pagar bien cuando recibió mal? ¿Cómo es que nosotros podemos aprender a hacer las mismas preguntas? ¿Ustedes se imaginan nuestro mundo como está ahora? Si más personas estamos haciendo cada vez más la misma pregunta.
¿Ustedes se imaginan donde nosotros aprendemos a preguntar, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Hay alguien por el cual yo pueda hacer algo? ¿Creen que nuestro mundo sería diferente? Especialmente si la intención detrás de la pregunta es mostrar misericordia, es mostrar bondad. Eso sería genial, ¿no les parece? ¿Qué tal si aprendemos a hacer esa pregunta? ¿Qué puedo hacer? No un domingo en la mañana, ¿sí? Sino ¿qué puedo hacer más allá de las 4 paredes en donde me reúno con la iglesia y con mi familia espiritual cada domingo? Entonces comencemos por echarle un vistazo, quizá, a lo que fue la escuela de David. Tal vez donde David aprendió a hacer ese tipo de preguntas. ¿Hay algo que pueda hacer por alguien? Vamos a ir a la primera carta de Samuel. Esta historia que hemos estado desarrollando está en la segunda carta de Samuel, capítulo 9. Pero vamos a ir un poquito más atrás, vamos a echarle un vistazo a la historia, ¿sí? Y quiero que notemos qué pasó antes con la vida de David. En 1 Samuel, capítulo 19, versículos 1 al 4, leemos lo siguiente. Dice, Saúl le dijo a sus siervos, ¿y a quién? A su hijo Jonatán, es decir, al que era amigo también de David y a quien David, según la escritura, dice que amaba. Había una relación de amistad tan íntima entre David y Jonatán que incluso David se atrevió a decir que el amor que le tenía a su amigo Jonatán era más importante o más profundo que el de muchas mujeres. Curiosamente, algunos han tratado de tomar ese texto para soportar algunas posiciones sociales. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Simplemente era una relación de hermanos, de amigos. ¿Y cuál fue la orden de Saúl? Asesinen a David. La vida del rey David no fue siempre maravillosa, ¿cierto? A veces nosotros vemos la historia de alguien y lo vemos en la gloria, ¿cierto? Lo vemos en el buen momento y uno dice, cuánto me encantaría ser como esta persona, ¿cierto? Cómo me gustaría estar en la posición que él está. Y a veces ignoramos ese pasado y lo que esa persona tuvo que soportar, tuvo que luchar, sufrir, para luego estar en un nivel. Y fácilmente uno puede ver la historia de David y decir, ¿en serio Dios se fijó en él cuando apenas era un niñito? Qué afortunado. Pero toda la vida no necesariamente fue un camino de rosas para David. En algún momento las cosas no estaban bien para él. Y ¿saben? Siendo la orden del rey, no era nada difícil que David incluso hubiese podido morir en esta experiencia. Era una orden directamente del rey. Así que, ¿quién era David? De hecho, era un adolescente. David pudo morir. Pero por la misericordia de Dios, nosotros leemos un pero. ¿Notan ese pero? Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Punto y coma. ¿Y qué sigue? Un pero, ¿cierto? Un pero que cambia de dirección. Un pero que nos muestra la otra cara de la moneda. Dice, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré ¿qué? Y le hablaré de ti, ¿cierto? Algunas versiones dice, y le hablaré bien de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole qué cosas. Eso es bueno, ¿cierto? Muchas cosas buenas. ¿Ustedes tienen personas que sienten que pueden hablar cosas buenas de ustedes? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? Espero que hayan muchas personas, ¿sí? Que hablan bien de nosotros. Eso ayuda, ¿cierto? Cuando era apenas un niño, bueno, he contado esta historia antes, la resumo, pero andaba con un amigo y ese amigo hizo una maldad.
Y adivinen a quién poncharon. A mí. Yo no tenía la capacidad de esconderme como él sí. Me tomaron a mí, vino la policía. Básicamente este chico lanzó una piedra contra un taxi y pues él se escondió y fue más lejos. Yo no me podía esconder porque estaba cuidando algo. Me tomó la policía, los vecinos. ¿Y saben qué fue interesante? Los vecinos me conocían. Y los vecinos le dijeron a la policía que efectivamente yo no lo había hecho. Y creyeron en mí. Y le hablaron bien de mí y me salvé de ir a, no sé, a lavar baños, tal vez siendo como de unos 8, 9 años. Pero es bueno que alguien pueda decir cosas buenas de nosotros. Ahora, quiero mencionar dos aspectos que me llaman mucho la atención hasta aquí. El primero es que David no había hecho nada malo para merecer la muerte según Saúl. David no había hecho nada malo. Es decir, nada que pudiese llevarlo a pagar con su propia vida lo que hubiese hecho. No había hecho nada malo. De hecho, había hecho las cosas muy bien. Y saben, David había hecho las cosas tan bien, de manera tan perfecta, que Saúl tuvo envidia. ¿Pueden creer eso? Se parece mucho a la vida ahora. Uno no simplemente sufre porque hace las cosas mal. En la sociedad que vivimos a veces es difícil cuando hacemos las cosas bien. Hay envidias, hay celos. Y eso fue justo lo que empezó a despertar en el corazón de Saúl. David hizo las cosas tan bien que se ganó el favor del pueblo, y se ganó el favor del pueblo porque tenía el favor de Dios. Y entonces Saúl tuvo envidia. ¿Y cuál fue el resultado de esos celos y esa envidia? Mandó a matar a ese pequeño chico. O sea, un inocente estaba a punto de morir por el pecado de otro. Eso es interesante. Pero en segundo lugar, puedo mencionarles algo. Con toda seguridad, David no era perfecto. ¿Ustedes creen que David era perfecto? No. Estaba haciendo las cosas bien. Por lo menos las estaba haciendo mejor que el rey reinante, que Saúl. ¿Pero era perfecto? No. ¿A qué voy con eso? ¿Ustedes creen que Jonatán pudo haber encontrado algunas cositas por ahí y haberlas hablado también con su padre? ¿Sí o no? Sí. Yo imagino que David, como cualquiera de nosotros, tenía una que otra manija de donde echar mano. Tal vez cualquier persona puede conocernos de tal manera que dicen, mira, fulano es una persona íntegra, es una buena persona, pero ¿saben? Falla en esto. Seguramente todos estamos en esa página. Seguramente para alguien no somos tan perfectos como parecemos o como podemos parecer para otros, ¿cierto? Pero ¿por qué Jonatán no lo hace? ¿Por qué Jonatán solamente quiere enfocar en decirle cosas buenas de David a su padre? Saben, el domingo pasado me contaron una historia, me contaron un poquito acerca de Mefiboset y me pareció tan interesante. ¿Recuerdan la condición en la que se encontraba Mefiboset? Era lisiado, era paralítico. Y una persona simplemente me contó que alguien había enseñado esta misma historia y había hecho una analogía de qué era lo que hacía Dios con nosotros. ¿Ustedes se imaginan una persona lisiada sentada en la mesa real? Porque era en la mesa donde comía el rey que se sentaba Mefiboset. Y esta persona dice, ¿qué tal si simplemente el rey colocaba un mantel hermoso, cosa que no se veía en los errores? Eso es maravilloso. El rey cubría la limitación que tenía Mefiboset cuando se sentaban en la mesa. Es genial pensar de esa forma. ¿Saben por qué Jonatán no le habló cosas negativas o malas de David a su padre?
porque eso es lo que hace la gracia. La gracia toma todos nuestros errores, todas nuestras culpas, todas nuestras falencias, nuestras fallas, y las cubre. ¿Y de qué manera nos presenta? Nos presenta de tal manera que Dios nos ve justos, limpios y sin mancha. Y por eso Jonatán no quiere enfocar en las cosas negativas de David, simplemente enfoca en las buenas. Y no sé si convenció a su padre. Lo que sí estoy seguro es que por lo menos él hizo un trabajo de misericordia y de bondad y de gracia. Entonces, si Jonatán lo hizo por David, también es lo que Jesús hace por nosotros. Y es lo que nosotros podemos hacer por otros. Entonces, ¿notan cómo es que David ahora puede tener misericordia? ¿Notan cómo es que David aprendió a preguntar, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por otros? ¿Notan cómo es que él aprendió? ¿Saben? David tuvo que recibir primero misericordia, tuvo que recibir de una u otra forma gracia para luego poder darla a otros. Es así como funciona. Tú no puedes dar de algo que no has recibido. Es difícil. Y especialmente en nuestra vida espiritual, si tú no has tenido el perdón de Dios, si no has visto la misericordia de Dios en tu vida, es difícil que tengas misericordia de alguien más. De hecho, ¿recuerdan la oración del Padre Nuestro? Eso no lo tengo en mis apuntes, pero me viene ahora. Jesús dice, perdona nuestras ofensas, ¿cómo qué? Interesante. Tú podrías esta mañana, honestamente, delante de Dios decir, Dios, perdóname, así como yo he perdonado a tanta gente. ¿Cómo sería ese perdón de Dios? ¿Te sientes en la condición de hablar de esa manera delante de Dios? Jesús, como hombre, está orando. Y Jesús lo hizo. Y básicamente Jesús lo que nos está enseñando es, en la medida en la que nosotros debemos hacerlo por otros, es la medida en la que Dios lo ha hecho por nosotros. Es decir, si lo hemos recibido, necesitamos darlo. Eso es gracia. Quiero que miremos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, el mandato de Jesús para personas que han recibido la gracia, para personas que han recibido su perdón y que han experimentado su misericordia. En el versículo 7, la primera palabra, ¿cuál es? Vayan, ¿cierto? Ahora, ¿eso es qué? ¿Una opción? No. Es un mandato, es una orden. Jesús en ningún momento está diciendo, ¿ustedes se imaginan donde ustedes pudieran hacer este trabajo? Jesús no está diciendo, ¿qué tal si? No. Él les dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. ¿Y cómo termina ese verso? Den tan gratuitamente como han recibido. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera de 1960 dice, de gracia recibieron, den de gracia. Entonces, ¿qué podemos hacer según este versículo? Anunciar que el reino de Dios vino a nosotros. Eso es gracia. El primer punto de sus boletines, anunciar que el reino de Dios vino a nosotros. Lo que Jesús les está diciendo es, vayan y anuncien que yo estoy aquí. Vayan y anúncienles que la opción para que puedan ser partícipes de mi reino llegó a nosotros, que está aquí y que es real para ustedes. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cuál debería ser la reacción de alguien que jamás ha visto? Tal vez de alguien que nació ciego y que luego puede ver.
no hay palabras, ¿cierto? ¿Se ha preguntado cuál debería ser la reacción de alguien que no podía caminar y ahora simplemente está corriendo? ¿Cuál debería ser la reacción de alguien que mereció morir y justo antes de ser ejecutado recibe la libertad? ¿Qué haría esa persona? ¿Ustedes pueden imaginar cuál debería ser la reacción de la persona que fue esclavo y ahora es libre para poder tomar sus propias decisiones? ¿Ustedes han escuchado el adagio, habla más que un perdido cuando aparece? ¿No debería ser esa la reacción? Es interesante lo que ocurrió bíblicamente cuando algunas personas recibieron un milagro y cuando recibieron el favor de Jesús. Quiero que miremos algunos de ellos esta mañana. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 15, versículos 29 y 31. Y esto tiene que ver con un grupo de personas que estuvieron enfermas. El versículo 29 dice: Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Todos los que no podían hablar, ¿qué hacían? Ahora hablaban. ¿Ustedes se imaginan las cosas que decían? Debió haber sido maravilloso. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Ahí los tenemos. ¿Y cuál fue su reacción? Y alababan al Dios de Israel. ¿Se quedaron callados? No. Alababan a Dios por lo que Él había hecho. Noten lo que pasó con un cojo que ahora ya no es cojo y ahora puede caminar. En Hechos capítulo 3, versículo 8 dice: se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Cuál debería ser la reacción? Ahí la tenemos. Dos ciegos también recibieron la vista en Mateo 9, versículos 30 y 31, y noten lo que hicieron. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Dos ciegos se encuentran con Jesús, reciben la vista y Jesús les dice: por favor, no le cuenten esto a nadie. Ahora, había un propósito justo en ese momento para que Jesús les dijera: por favor, no lo cuenten a nadie. Se trata de todo lo contrario, ¿cierto? Se trata de que la fama de Jesús crezca, de que el mundo lo conozca y que sepan que Él es el Hijo de Dios. Pero acá hay una razón para la que Jesús les diga: por favor, no lo mencionen. ¿Pero qué hacen ellos? El versículo 31 dice: pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. ¿Qué pasa cuando una persona conoce a Jesús? ¿Noten lo que está ocurriendo con estas personas? No se pueden quedar callados. Salen a hablar y a compartir lo que recibieron. ¿Qué hicieron los discípulos? En Hechos 4, versículos 18 al 20, dice: entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ellos estaban tan enamorados de Jesús, de su palabra, de lo que Él estaba haciendo, de lo que habían sido partícipes, y están hablando y predicando por todo lado. Y de repente, la ley, las autoridades, los llaman, los llevan a un juicio y les dicen: por favor, nunca más enseñen ni hablen en el nombre de Jesús. El versículo 19 dice: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto
y oído. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros que hemos recibido su perdón, su misericordia y el regalo de gracia? ¿No deberíamos hacer exactamente lo mismo? Noten lo que pasó con el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 1, versículos 14 y 16 al 16. Dice, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo. ¿Nosotros sentimos lo mismo? Cuando nosotros pensamos y meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros podríamos hablar lo mismo que dijo Pablo. En realidad en nuestro corazón sentimos una obligación por predicar el Evangelio. Ahora, no por obligación. Lo que Pablo está diciendo es, mira, esto es una carga que yo ya no puedo soltar. Me siento obligado a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo esta mañana? Siento una obligación de comunicar el Evangelio a mis amigos, a las personas que conozco. Ese debería ser nuestro sentir. Dice, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma. ¿Para qué? Para predicarles la buena noticia. Pablo no quería ir de viaje, de vacaciones. Estaba ansioso de visitar a Roma porque sabía que se iba a encontrar con personas a las cuales iba a poder enseñarles el Evangelio y contarles de su historia con Jesús. El versículo 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Qué podemos hacer? Primero, anunciarles que el reino de Dios vino a nosotros. Segundo, hacerlo fielmente de manera digna. ¿Por qué hago esto? ¿Recuerdan el primer texto que leímos en Mateo cuando Jesús les dice, vayan? También ahí, Él les dice, den gratuitamente lo que han recibido de manera gratuita. Hacerlo, punto número 2, hacerlo fielmente de manera digna. Quiero que hablemos de eso un poquito. ¿A qué creen que se refiere Jesús cuando dice denlo de manera gratuita? ¿Recuerdan ustedes lo que les estaba mandando a hacer a los discípulos? Sanen, expulsen demonios, sanen leprosos, resuciten muertos. ¿Ustedes se imaginan donde los discípulos hubiesen querido cobrar un par de milagros? Les hubiese generado muchas ganancias. Muchas ganancias. ¿Y saben por qué les hubiese generado muchas ganancias? Porque ellos sí hacían milagros de verdad. No era show, no era montaje. Ellos hicieron milagros de verdad, porque recibieron ese don de Jesús, de Dios, directamente. O sea, ellos tenían el poder para hacerlo. Y lo hicieron. ¿Y a cuántas personas les cobraron? A nadie. Porque el propósito era que Dios fuera reconocido. Y en segundo lugar, que la gente y el mundo conociera que efectivamente habían sido enviados especiales y hombres especiales que habían compartido de manera especial un llamado. A propósito, los que dicen hacer milagros por estos días sí cobran. No lo hacen de manera directa, pero cobran bastante y alegan tener ciertos dones, pero no es así. Así que cuando Jesús les dice háganlo de manera gratuita háganlo porque el mundo lo necesita. Háganlo porque ellos necesitan creer, necesitan ver y saber que son enviados míos, que son enviados por el Padre. Pero ¿saben? Dar de manera gratuita
aquí en este texto, también significa no adulterar el mensaje de gracia. Mucho más adelante, Pablo le escribe a la iglesia, cuidado de los perros que mutilan el cuerpo. Es decir, cuidado de las personas que tergiversan el mensaje de gracia añadiéndole obstáculos. Y básicamente estaba diciendo, cuidado de los fariseos, porque ellos sienten que necesitan aceptar a Cristo más. Aceptar a Cristo más la circuncisión. Aceptar a Cristo más guardar el día de reposo. Aceptar a Cristo más asistir fielmente a la iglesia. Aceptar a Cristo más dar el diezmo. Y un montón de cosas. Y Pablo les dice, cuídense de esa gente que distorsiona el mensaje. No, tú no tienes que hacer nada. La gracia es un regalo no merecido. No puedes hacer nada para ganarlo. Así que dar gratuitamente significa presentar el mensaje de una manera fiel, de una manera digna, tal y como Jesús lo hizo. Les cuento una historia interesante. Jesús le dice a sus discípulos, den gratuitamente lo que ustedes recibieron gratuitamente, ¿cierto? Y les dice, antes de eso, sanen, curen, resuciten, expulsen demonios. ¿Saben ustedes de los 12 discípulos, cuántos de ellos fueron testigos de uno de esos milagros? ¿Saben ustedes cuántos de los 12 discípulos Jesús les expulsó demonios? ¿Saben ustedes a cuántos de los 12 discípulos Jesús les levantó de los muertos? ¿Saben ustedes a cuántos de los 12 discípulos Jesús les sanó de la lepra? ¿O los sanó de una enfermedad que fuese muy evidente? A ninguno de ellos. Por lo menos la Escritura no nos permite ver eso. Y estoy seguro que si hubiese pasado no lo hubieran contado. Entonces, cuando Jesús les dice, vayan y den gratuitamente lo que ustedes recibieron, ¿a qué se refiere? Se refiere a la salvación, ¿sí? O sea, ¿cuál es la enfermedad real del mundo en el que vivimos? ¿Es física? Tal vez. No estamos diciendo que no es crítico. Sí, es crítico. ¿Estamos diciendo que es económica? Tal vez es un problema serio. Pero saben, los discípulos fueron sanos espiritualmente. Fueron sanos del alma. Jesús los alcanzó y les dio esperanza. Les dio una seguridad eterna, les dio propósito, les dio esperanza. ¿Cuál era entonces lo que ellos tenían que hacer? Pasar exactamente ese mismo mensaje. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. O sea, necesitamos, punto número 3, podemos ser voceros de la gracia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedo ser un vocero de la gracia. Tal y como lo fueron las personas que mencionamos anteriormente en el relato bíblico. Pero hay otra pregunta que podemos hacernos ahora. ¿Qué necesitamos? Y respondo a esa pregunta con otra pregunta. ¿Qué necesitaron las personas que mencionamos anteriormente? ¿Qué necesitaron las personas que eran cojos y ya caminaban, que fueron ciegos y ahora veían, que fueron mudos y ahora hablaban? ¿Qué necesitaron ellos para pasar el mensaje? Necesitaron una historia, su historia. Y saben, cada uno de nosotros aquí esta mañana tiene una historia con Jesús. Pero ¿saben cuál es mi pregunta? ¿La historia que vives con Jesús merece ser contada? No te estoy preguntando si tienes o no una historia con Jesús. Te estoy preguntando si la historia que vives con Jesús merece ser contada. Ustedes ven las redes sociales y pueden ver las
vidas fácilmente de los enamorados, ¿cierto? Porque todo sale. De hecho, hablábamos ayer con un amigo que estuvo de viaje hace poco y fue de viajes de trabajo. Y uno ve esas imágenes, las fotos que sube y uno dice, wow, está genial ese trabajo. Yo quisiera tener ese mismo trabajo. Es que mira, se la pasa viajando. Y él dice, uno publica las cosas que son buenas. Y sí, uno no va a publicar con su equipo de trabajo rascándose la cabeza diciendo cómo soluciona este problema, ¿es cierto? No, uno no lo hace. ¿Por qué? Porque son cosas que uno no quiere contar. A eso me refiero. Tu historia con Jesús es una historia tan maravillosa que quieres contar. Es que cuando uno está enamorado uno habla de esas cosas. Cuando las cosas en mi trabajo ocurren de una manera que son maravillosas, publico de vez en cuando una foto en la oficina, con un café, porque eso gusta. Porque al menos que nuestra historia con Jesús sea tan maravillosa, nosotros no vamos a querer contarla. Entonces, ¿nuestra historia con Él es digna de ser contada? ¿Saben? Yo espero que sí. Y en un sentido, por lo menos en un sentido, puedo decirte que sí es digna de contar. ¿Por qué? Porque Él la hizo y porque Él está ahí. Así que en ese sentido, puedo decirte que sí es digna de ser contada porque tiene que ver con Él. Pero en otro sentido, solo tú lo sabes. En otro sentido, solo tú sabes cuánto amas a Jesús, cuánto amas a tu Salvador. En otro sentido, solo tú sabes cuánto le conoces como para darlo a conocer y para hablar de Él a otros. En otro sentido, solo tú sabes las historias maravillosas que has vivido con Él y que son dignas de ser contadas. ¿Qué necesitamos para ser voceros de la gracia? Una historia. Solo necesitamos una historia y la tenemos. Así que, ¿cuál es tu historia con Jesús esta mañana? ¿Cuál es tu historia con Él? Quiero que tomemos un tiempo para meditar en eso. Y puedes cerrar tus ojos, puedes inclinar tu rostro. Y tal vez puedas recordar esta mañana tu historia con Jesús. ¿Qué es lo que más destaca? ¿Cuáles son esos pequeños momentos o grandes momentos que te sentirías dichoso de que salieran a la luz? ¿Cuáles son esas experiencias que tienes con Él que tal vez ahora mismo estás diciendo, ¿por qué me he callado esto? ¿Por qué no lo he contado? Vale la pena recordar. Porque al menos que tu historia con Jesús no sea tan maravillosa, otros no la van a conocer. Tal vez tu historia con Jesús esta mañana es de alguien que te perdonó cuando estabas condenado a muerte, de alguien que te amó cuando otros te rechazaron, de alguien que lo dio todo por ti aún cuando tú ni siquiera le conocías. Eso es una historia de gracia y misericordia, como la de David, como la de Jonatán, como la de Mefiboset, como la de Pablo, como la de tantos personajes que nosotros podemos ver en las Escrituras. Y si esa es tu historia con Jesús, ¿por qué no la cuentas? Pero tal vez tu historia con Jesús es diferente. Tal vez tu historia con Jesús es la de alguien que aún no ha recibido su perdón. Es más, tal vez es la de alguien que ni siquiera se atreve a acercarse a Él porque siente culpa, porque siente que ha sido tan dura su vida que no puede tener su perdón, que ha hecho tantas cosas negativas que es imposible que Dios le pueda perdonar. ¿Saben?
Si ese es tu sentir, con toda seguridad te puedo decir esta mañana que no hay un pecado en tu vida que sea tan grande que pueda pasar y ser mayor a la gracia que Él nos da. Así que si tú quieres empezar una historia con Jesús esta mañana, puedes hacerlo. Puedes hacerlo esta mañana. Y si quieres hacerlo, puedes levantar tu mano. Y con tu mano levantada, alguien te va a guiar a través de las Escrituras y te va a mostrar lo que debes hacer para que tu historia con Jesús ahora sea diferente. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Tal vez todos ya hemos dado ese paso. Y tal vez nuestra historia con Jesús efectivamente es una historia de gracia. Y quisiera que esta mañana nosotros recordáramos de esa gracia, de esa experiencia, de ese caminar a través de una canción. Y quiero invitar al equipo de alabanza que nos guíe una vez más esta mañana cantando Perfume a tus pies.